Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a quienes están presentes aquí y a quienes posiblemente verán la transmisión de esta conferencia. Como la conferencia va a ser un poco larga, quizá podemos ir haciendo una mezcla. Yo hablo una parte y después ustedes pueden intervenir, me preguntan, hacemos un pequeño diálogo y seguimos. Ya les voy a decir cómo la vamos a organizar. Bueno, quiero saludar especialmente a Jorge, que ha sido siempre el responsable de traerme aquí, y también a Edgardo, que se estuvo ocupando estos días y estuvo en comunicación conmigo para que yo viniera hoy, y a toda la gente del Conti que se ocupa y que da este espacio de filosofía. Hoy les propongo reflexionar conjuntamente algunas propuestas teóricas y prácticas que tienen su lugar de enunciación en la filosofía intercultural, o mejor, como yo la denomino, en una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora. Y dado que nos encontramos en este centro, símbolo de la defensa de los derechos humanos, estas propuestas precisamente se van a focalizar en un tipo de derechos, los derechos ecoculturales, que normalmente no se toman en cuenta, pero que resultan esenciales desde el punto de vista de una justicia contextual. Fíjense que estoy diciendo algunas expresiones un tanto raras que no aparecen todos los días. Derechos ecoculturales, justicia contextual, interculturalidad, etc. Bueno, estamos en el Conti. De modo que la mía es una invitación a embarcar en él mañana y a emprender alguno de los nuevos caminos demandados por Mascaró. Quienes hayan leído a Haroldo Conti o hayan visto la película, que se las recomiendo, en la de Mascaró, saben de qué estoy hablando. Bueno, conforme al resumen que envié a los organizadores, entonces, el esquema de mi exposición es el siguiente. Serían los bloques de la exposición, ¿no? 1, el surgimiento de la filosofía intercultural y su modulación latinoamericana en una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora. 2, 1492 y la cuestión del otro. 3, los derechos humanos como derechos del otro. Y 4, derechos ecoculturales. Las partes de la exposición no son simétricas, pero bueno, ya nos vamos a ir arreglando y entendiendo. Cuando ustedes quieren cortar, levantan la mano, me dicen chau, me voy, no hay ningún problema. Si esto queda grabado, está bien. Son formas didácticas también, ¿no? A mi edad, todas las licencias me están permitidas. Bueno, surgimiento de la filosofía intercultural y su modulación latinoamericana en una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora. Machaco, porque así se van a acordar de esto, ¿no? Para comprender la emergencia y la expansión de este tipo de filosofía, tenemos que hacer referencia a 2 hitos fundamentales. El primero es la aparición de la filosofía de la liberación alrededor del año 1970, en continuidad con otras modalidades de pensamiento crítico y también en continuidad con la famosa teoría de la dependencia, que es ese producto teórico, económico, social latinoamericano, como ustedes deben recordar, que se constituye en crítica del desarrollismo. Lo bien que nos vendría hoy refrescar un poco de esto, ¿no? Pero bueno, comentarios aparte. Entonces, primer hito, la aparición de la filosofía de la liberación. Segundo hito,
la aparición de la filosofía intercultural 2 décadas más tarde, exactamente. Bueno, vamos a la primera. En apretada síntesis les voy a esbozar las ideas matriciales de la filosofía de la liberación, sobre todo las que enunciaron estos no tan jóvenes y algunos muy jóvenes en el año 1971 en un simposio que se tituló América como problema y que fue el último simposio del segundo Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Villa María, en la provincia de Córdoba. Aclaro que yo estuve con la boca cerrada en ese momento. No entendía demasiado de qué venía la cosa, pero estaba muy interesada. Además, y esto algunos se van a enojar si me ven en la grabación, además eran muy machistas, les confieso, en ese momento. En la filosofía de la liberación se destacaron en ese momento solo 2 mujeres. Una, Amelia Podetti, que falleció en el 79, por desgracia, y la otra, que también la perdimos durante la pandemia, Alcira Argumedo. A ellas mi homenaje. Bueno, les decía, en el año 1973 se publica un número de la revista Nuevo Mundo con varios trabajos de quienes habían integrado ese simposio y algunas personas más. Y el número cierra con un manifiesto que se titula justamente A manera de manifiesto. Después, en el 2003, se vuelven a reunir los sobrevivientes, diríamos, en Córdoba otra vez, y hacen un segundo manifiesto, y hay un tercer manifiesto. Pero vamos al primero, porque allí están esas ideas matriciales que ahora los sobrevivientes siguen defendiendo, como tales, con variantes, ¿no? Bueno, se las voy a resumir en 5. La primera, la conciencia de situacionalidad, puesto que los firmantes se reconocen como representantes de un nuevo estilo de pensamiento surgido en América Latina. La segunda, la opción por un nuevo sujeto o agente histórico, que es el oprimido, el marginado, el pobre, el pueblo, no solo latinoamericano, sino habitantes de todas aquellas latitudes que fueron convertidos en objeto por los procesos de conquista, colonización, dominación. Para mí, esta opción constituye lo más radical del movimiento de la filosofía de la liberación. Tercera idea matricial, la idea de un nuevo tipo de universalidad, el universal situado, puesto que tal exterioridad de ese otro, de ese sujeto, no es propia de una región o de otra, pero sí se da situadamente. Ya vamos a hablar de nuevo del universal, porque ese es un problema que trae miga desde la Edad Media en adelante. Bueno, cuarta idea, la necesidad de tomar en cuenta los condicionamientos epistemológicos políticos del pensar en América Latina. Ustedes me dirán, pero esto es cosa de todos los días. No, en ese momento no era cosa de todos los días, pero sí venía una discusión previa sobre si había o no había una auténtica filosofía en América Latina. No vamos a ir sobre eso ahora, después si quieren preguntan. La quinta idea, la conciencia de ser una filosofía de y para la praxis, y por consiguiente el establecimiento de la filosofía política como filosofía primera, para decirlo en latín, que es lo que siempre queda bien, es como filosofía prima. Entonces, la filosofía prima es la filosofía política. Hasta aquí llegó con la filosofía intercultural. Ustedes se pueden imaginar, año 71, seguimos más o menos peleando, caminando, dialogando, etcétera, digamos hasta el 75, y empezaron las dictaduras. Empezaron, bueno, mucho antes en el Brasil, ya después en el 73, en el 74, en el 75, en el 76, toda América Latina bajo la pata de los militares y sus secuaces.
Entonces, ¿allí qué pasó? Bueno, allí hubo una dispersión, y hubo muertos, y hubo desaparecidos. Entonces, realmente fue muy duro todo ese tiempo para la filosofía de la liberación. Fue parte de la filosofía de la resistencia también. Mucha gente se exilió. El caso de Rodolfo Agoglia, a quien recordaba recién Jorge, que había sido rector de la Universidad de La Plata y, bueno, tuvo que exiliarse después de un episodio horroroso. Le mataron a su hijo mayor. En fin, y podría contar así muchos casos. Pero vamos a pasar por alto estos 20 años y nos ubicamos más o menos en el 1990, la última década del siglo XX. Bueno, les cuento que allí, un poco antes, se va generalizando la discusión sobre la centralidad del logos occidental. Ese logos, esa razón monocultural, antropocéntrica, androcéntrica y etnocéntrica. Esa discusión ya había estado propuesta parcialmente por la filosofía de la liberación y por otros movimientos filosóficos, pero también por las teorías y los movimientos feministas, los diferentes movimientos por derechos de grupos minorizados y en particular, esto es muy importante, por la emergencia masiva de los pueblos originarios y su lucha por derechos. Esta última emergencia se hizo muy potente en el debate sobre el significado de la conmemoración de los 500 años del pretendido descubrimiento de América. Jorge se acordará, los demás eran todos demasiado jóvenes, pero hubo una verdadera disputa semántica por el significado de estos 500 años. Los que querían celebrar, los que hablaban del encuentro y los que hablaban directamente de genocidio, ¿no? Entonces allí hubo, bueno, realmente un debate muy interesante. La filosofía intercultural y con ella las ciencias sociales interculturales, en ese momento se plantearon una verdadera transformación de la filosofía, que profundizaba algo que se había dicho poco antes, otra transformación de la filosofía, que era la que habían encarado Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, diríamos, la transformación discursiva de la filosofía. Si después quieren preguntar sobre esto, pregunten, yo ahora no quiero avanzar. Esa transformación discursiva queda dentro, diríamos, de los cánones monoculturales, antropocéntricos, androcéntricos, todo lo que dijimos antes. Queda dentro de ese tipo de racionalidad. En cambio, la transformación intercultural se hace cargo de ¿qué? La transformación intercultural se hace cargo de que hay otras filosofías, otras formas de razón. Enseguida voy a eso. Empieza más o menos en los 90, en los 90 es una reunión que se hace en Viena, creo, en Europa, pero ya en 1994, uno de los fundadores de la filosofía intercultural, Raúl Forné-Betancourt, que éramos amigos desde el año 85 con él, pero que vivía y vive en Alemania, cubano de origen, él manifiesta ya en el 94 en un artículo la necesidad de abrevar en fuentes hispanoamericanas para profundizar esta transformación de la filosofía. Y al año siguiente, en 1995, se celebra el primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural en México y allí culmina este proceso. Este novedoso posicionamiento crítico solo podría llevarse a cabo, como dicen, dos
colegas de Colombia, José Rafael Rosero Morales y Mario Valencia, dicen ellos, solo podría llevarse a cabo mediante un complejo proceso de desobediencia cultural y de disidencia creadora. Fíjense qué interesante, complejo de desobediencia cultural y de disidencia creadora. Las bases entonces de esta nueva formación filosófica, de esta nueva corriente o posicionamiento filosófico mejor, serían las siguientes. La primera, filosofía intercultural, quiere decir que las culturas tienen algo que ver con esto, ¿no? Entonces, las culturas son entendidas de modo histórico y dinámico, no como unidades cerradas, y por lo tanto se le da también un lugar epistemológico, que esto es muy interesante, y que Jorge sabe que yo lo he trabajado, se da un lugar epistemológico a las culturas de la migración, de la diáspora y a los exilios. Se considera efectivamente que las culturas son el suelo natal de las categorías filosóficas, pero también se toman en cuenta estas culturas, y esto es muy importante en nuestra época. Ya en esos años, Etienne Balibar decía que la migración era el fenómeno político más importante de la época contemporánea. Así que miren ustedes. Bueno, primera característica. Segunda, recuerdan que dijimos que el logos de la filosofía occidental era un logo monológico, que postulaba un único modelo de racionalidad. Frente a esto, la filosofía intercultural reconoce diversos estilos o formas de razón que se presentan en las diferentes culturas. Y entonces, este intercambio entre filosofías enraizadas en culturas diversas parte de la posibilidad del reconocimiento mutuo, de su traductibilidad y de una hermeneusis, es decir, interpretación mutuas. Tercero, toda la filosofía occidental, vamos a algo que dijimos hace un rato, proclamó sus criterios de verdad con pretensión de universalidad. Pero como vamos a ver, con el descubrimiento de América, el universal se revela desde un logo geopolíticamente situado. Una vez una tesista de doctorado, que culminó un doctorado muy exitoso, me preguntó, ¿qué es el universal? Yo le dije, la pregunta está mal formulada. Hay que preguntar, ¿quién es el universal? Y yo te lo respondo, Carlos V. El que dijo que su imperio no se ponía el sol. Es decir, hemos trasladado la cuestión de los universales de ser una cuestión metafísica y nociológica a que sea una cuestión ético-política. Y esto es así con el descubrimiento de América, como vamos a ver. Un logos geopolíticamente situado, antropocéntrico, como dijimos, negador de las diferencias, negador del cuerpo, negador de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a tener criterios de verdad que emanen de ese logos? Tenemos que lograr nuestros criterios a partir justamente de una razón que brota del humus de la cultura o de la cultura que la sustenta y aspira así a una universalidad abierta, a una universalidad más práctica que teórica. Esta universalidad cualitativamente diferente, configurada y reconfigurada sin cesar, a partir de diálogos interculturales y de la crítica a las ideologías hegemónicas vigentes, entonces no solo es teórica, sino que también es práctica. Es una universalidad, como quería José Martí,
como pluralidad en diálogo y como convivencia. Uno de los grandes antecesores de la filosofía intercultural fue José Martí, el apóstol de Cuba, como se lo llama, muerto en el año 1895. Y el otro antecesor, un poco más cercano, podemos designar con ese nombre al argentino Rodolfo Kusch, que fue un graduado también glorioso de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, lo que se intenta entonces en la filosofía intercultural es más que un estudio analítico y filológico de autores y obras canónicas, es promover un intercambio dialógico, polilógico, podríamos decir, entre razones que se expresan en discursos fundados, que aspiran a la universalidad, si bien son situados y contextuales. Esto, como se ha visto, y hay muchos trabajos en este sentido, amplía mucho el canon filosófico y aporta fuentes insospechadas para la filosofía hegemónica. Por ejemplo, fuentes orales, pero también otro tipo de fuentes en las que se mantiene viva la memoria de los pueblos. Bueno, esta filosofía, por último, situada, responsiva y liberadora, rechaza la creencia habitual de que el temple originario del filosofar es el asombro o la admiración, como dice Aristóteles, ¿no? Eso genera nada más que una actitud teórica en principio. Se filosofa también a partir de otras actitudes o temples, en particular desde la experiencia del concernimiento. Esto me parece muy interesante recordarlo justamente aquí. ¿Concernimiento con qué? Concernimiento con aquello que afecta a los seres humanos en su vida misma y en su condición. Por ejemplo, la esclavitud, el racismo, la opresión, las matanzas, la represión, el sufrimiento. Pero concernimiento también con lo que afecta a los seres vivientes y a nuestra casa común, la tierra. En consecuencia, la filosofía intercultural se convierte en parte de un proceso de transformación del mundo y de la historia. Volviendo a las ideas del querido Martí, se convierte en un pensamiento auroral. Habíamos dicho que nos íbamos a embarcar en el mañana, en el barquito, ¿se acuerdan? De Mascaró. Entonces, filosofía como conocimiento auroral. Hacer filosofía y ciencias sociales interculturales, entonces, equivale a traducir, pero no a traducir como se traduce un libro, solamente lingüísticamente, sino a traducir culturalmente, a traducir contextos, a traducir conocimientos, sabidurías, modos de estar en el mundo, entre las culturas, entre grupos de filosóficos, científicos, sapienciales, sobre la base de un reconocimiento crítico de la historia de la inhumanidad. ¿A qué llamo historia de la inhumanidad? Llamo a la colonialidad, historia de la inhumanidad. Este es el lado sombrío, como diría nuestro querido Eduardo Brunner, este es el lado sombrío de la historia de la Ilustración, que viene a ser como el momento culmen de la filosofía occidental. Entonces, con la filosofía de la liberación y otras corrientes, con la corriente decolonial, por ejemplo, también actual, la filosofía o esta ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora comparte la tarea de una tematización densa y compleja de las violencias y los daños físicos, culturales, epistemológicos y morales causados al otro, cultural, étnico o simplemente no humano.
por los procesos de conquista, colonización, evangelización, imperialismo, extractivismo, capitalismo, etcétera, que se fueron jalonando en el tiempo desde el siglo XVI hasta las dictaduras cívico-militares de la segunda mitad del XX, en las que culminan y que se perpetúan actualmente en los procesos dolorosos de pauperización, migraciones forzadas, violencia, etnocidios, conculcación de derechos, hambre, apropiación de bienes naturales, etc. No se trata de un ejercicio académico o de intentos esporádicos de otorgar alguna vez voz a quienes no la han tenido o quienes han estado históricamente silenciados, sino de insistir teórica y prácticamente en ejercicios colaborativos para devolver a estos grupos el protagonismo histórico que les fue quitado, su voz genuina y el ejercicio pleno de sus derechos, para que sobre la base de reconocimientos genuinos se vayan instalando prácticas interculturales de justicia, y yo diría prácticas interecoculturales de justicia, y se posibilite el ejercicio efectivamente intercultural de una ciudadanía democrática emergente plenamente participativa. Bueno, 1492 y la cuestión del otro. Yo ya hablé del descubrimiento, pero vamos a seguir, porque es muy importante. Como decía Michel de Montaigne en el ensayo sobre los caníbales, año 1588, si ustedes lo recuerdan, es quizá el acontecimiento más importante que recuerde la humanidad. Fíjense la percepción del tipo. No hacía 100 años que Colón había llegado a América. Y él ya estaba señalando esto. Bueno, podemos pensar en 1492 como la condensación de los descubrimientos del otro realizados por los europeos en los comienzos de la modernidad. A esto, Boaventura de Sousa Santos, en un texto que es muy popular, que se llama El fin de los descubrimientos imperiales, que se publicó en varias ediciones, lo ha denominado descubrimientos imperiales. Y estos descubrimientos son 3, que marcan cada uno distintas formas de dominación de este ego occidental, al que Dussel lo llama ego conquiro, ¿no? El yo conquistador. Uno es el descubrimiento del otro como diferente, ese es el Oriente. Son civilizaciones importantísimas, mayores que la europea en ese momento. Europa recién se está constituyendo, mucho mayores, pero ya ellos les ponen el mote, son diferentes. Diferente quiere decir cuidado, nosotros somos mejores. Bueno, el descubrimiento del otro como inferior, eso es lo que nos toca a nosotros. El salvaje, el bárbaro, es decir, los pobladores de América y de África después. Y el otro como exterioridad, la naturaleza. Buscando algún texto así para la conferencia, y como yo hice un dossier importante de cuestiones de texto que se publicaron durante la pandemia, encontré un texto que publicó el 4 de abril del 20 en la Jornada de México Enrique Dussel. Y allí Dussel, que escribió muchísimo sobre el descubrimiento, sobre 1492, recordaba esta fecha como la de la inauguración del sistema capitalista con una ideología moderna, eurocéntrica, monocultural, colonial y patriarcal, que fue constituyendo a Europa como el centro del sistema mundo gracias a la violencia conquistadora de sus ejércitos. Si ustedes recuerdan, esta violencia conquistadora hizo sus primeras armas en la conquista de las Islas Canarias, muy anterior, es decir, siglo XII, XIII, XIV, bueno. Luego, en la rendición de Granada, frente a Granada, los reyes católicos crearon una ciudad
Santa Fe de Granada, que tuvo el plano, fíjense qué curioso, el plano completamente moderno, geométrico, que sirve después de base para la fundación de todas las ciudades en América. Los españoles hacen tabula rasa con las poblaciones. A Tenochtitlán la liquidaron y fundan una ciudad. Y cuando fundan esa ciudad más grande o más chica, el plano original es el de Santa Fe de Granada. ¿Eso qué indica? Poder, porque Santa Fe de Granada es donde el ejército logra sitiar la ciudad de Granada con todo su esplendor y hacer que se rinda la última dinastía musulmana. Entonces, rinden Granada, echan a los que llaman moros de España, expulsan también a los judíos y recalan en América. Todo eso juntito en el mismo año 1492, donde también don Antonio de Nebrija escribe la primera gramática de la lengua española y se la dedica a los reyes diciendo: siempre la lengua fue compañera del imperio. Entonces, ¿qué les está diciendo? Miren, acá hay que hacer un imperio tan grande como Roma. Roma tuvo el latín, ahora ustedes tienen el castellano. Esa es la primera modernidad, dice Dussel, la modernidad española y portuguesa, después reemplazada en el 1600 y algo por los holandeses, poco tiempo, el primer dominio político de la burguesía realmente es el de Holanda, y después inmediatamente reemplazada por Inglaterra, que luego será Gran Bretaña, y Francia. Bueno, entonces, el ego conquiró, su figura emblemática es Hernán Cortés, se constituye justamente en el emblema del sistema para culminar en el ego cogito, en el yo pienso cartesiano y en la producción de la revolución científica del siglo XVII, a la que se le añade la revolución tecnológica del XVIII con la gran expansión capitalista y colonial. Como culminación, dice Dussel en este texto, el europeo, cito, se situó como explorador sin límite de la naturaleza, cosa que conocemos bien, despreciando el valor cualitativo de la misma, y en especial su nota constitutiva suprema, el ser una cosa viva, orgánica, no meramente maquínica, no ser solo una cosa extensa, cuantificable. Quienes son de filosofía y están acá, saben perfectamente que don Renato Descartes, es un compañero de ruta. Entonces uno lo llama don Renato, familiarmente. Bueno, que Descartes señalaba, ¿no?, que existen dos tipos de sustancias, las sustancias pensantes y la resistencia. Entonces, las pensantes son Dios, si existen, porque Descartes no se iba a pelear con la Iglesia, imagínense, si existen otros seres espirituales también, y los seres humanos, en cuanto mente, en cuanto razón. La mente cartesiana es bastante complicada, no vamos a hablar ahora de eso. Pero el resto es resistencia, es decir, deja que los seres vivos caigan dentro de ese, diríamos, de ese casillero de la resistencia. Por eso que viene una forma de pensar, como dice acá Dussel, que los constituyen cosas extensas, cualificables, maquínicos, el famoso hombre-máquina, y Descartes cuando habla del cuerpo humano justamente como una máquina. Bueno, pero llegamos hasta acá. Hoy, cuando todavía estamos en pandemia y sus efectos deleterios se ven agravados por los males que acarrea la guerra, resulta más vigente aún lo que dice Dussel aquí. Vuelvo a citar: la naturaleza no es un mero objeto de conocimiento, sino que es el todo, la totalidad, dentro del cual existimos como seres humanos.
Y en consecuencia, para Dussel, el principio fundante de la ética y de la política es la afirmación de la vida en general y de la vida humana, dice él, como su gloria. Acá la frase es bastante bíblica, realmente habría que explicarla mucho, pero por ahora la dejamos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la gloria del ser humano? No es tanto la de ser pensante, sino la de ser responsable. Dussel retoma, en otros textos, retoma un poco la idea del principio de responsabilidad de Hans Jonas, un filósofo alemán que se tuvo que exiliar en los Estados Unidos, que escribió una obra que se llama así, El principio de responsabilidad, la toma parcialmente, no la parte política de la obra, y señala eso, es decir, somos responsables por el resto. Entonces, se trata, dice Dussel, de interpretar la presente epidemia como si fuera un boomerang que la modernidad lanzó contra la naturaleza y que regresa contra ella en la forma de un virus de los laboratorios o de la tecnología terapéutica. Y Dussel entonces apuesta a que la experiencia esta de 5 siglos de necrocultura, es decir, de cultura de la muerte, nos permitan a esta humanidad del siglo XXI que todavía respira, afirmar la vida por sobre el capital, por sobre el colonialismo, por sobre el patriarcalismo y por sobre muchas otras limitaciones que destruyen las condiciones universales de reproducción de la vida sobre la Tierra. Hasta acá Dussel. Bueno, en esta búsqueda, entonces, necesariamente debemos volver nuestra mirada hacia otras ontologías que el pensamiento moderno desplazó y dejó en el olvido, poniendo, diríamos, como predominante esa ontología naturalista de la que nos cuesta tanto salir, pero también, por ejemplo, las ontologías analógicas, que las vimos en la Edad Media, en el Renacimiento, en otras culturas, etcétera, que se intentaron dejar en el olvido, o ontologías que se intentaron aniquilar, como el animismo, propio de muchos de nuestros pueblos originarios, es decir, ontologías en las cuales queda de manifiesto esto que es muy importante, que es la relacionalidad estrecha de los seres humanos con los demás seres vivos e incluso con sus paisajes, sus hábitats y con los elementos. Cuando yo digo los elementos, digo tierra, agua, aire y fuego. No estoy diciendo una cosa rara, estoy diciendo algo en lo que vivimos, nos movemos y es parte constitutiva de nuestra propia carne, ¿no? Entonces, volviendo al principio, con humildad total, tratar de reaprender en el diálogo con saberes que no tienen necesariamente las formas de la ciencia occidental, pero que quizá encierren claves para que nuestro relacionamiento con los demás seres sea más positivo. Por este camino, entonces, tendremos que hablar más que de una ecofilosofía intercultural, de ecosabidurías interculturales, porque no estaríamos recuperando solamente algo que podemos encasillar como saberes filosóficos, estaríamos recuperando también otros saberes. Bueno, terminamos con la segunda parte. Los derechos humanos como derechos del otro. Yo aclaro, no soy abogada, pero sí tengo un gran respeto por cierto tipo de juristas y abogados contemporáneos que bregan por un nuevo constitucionalismo, que bregan por formas de pluralismo jurídico, etc. Entonces voy a hacer una pequeña introducción esbozando algunas ideas que saco de ellos, pero se entiende, yo puedo defender mis ideas, no las de ellos. Las de ellos las acepto, las comparto, ¿bien? Pero digo, no puedo defenderlas argumentativamente con los argumentos de ellos. Bueno,
justamente hago pie para empezar esta exposición en lo que para mí es un título feliz del libro de David Sánchez Rubio, Contra una cultura anestesiada de los derechos humanos. Es un libro que se publicó en el año 2007 en San Luis Potosí, en México. Contra una cultura anestesiada de los derechos humanos. Sánchez Rubio forma parte de la Escuela de Sevilla, donde trabajan indudablemente con este tipo de derechos, y también, digo, en vínculo con importantes juristas de nuestra América, entre los que quiero nombrar al doctor Alejandro Medici, no sé si lo conoces, es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Plata, a Juan José Faúndez de Temuco, que han trabajado también sobre justicia contextual, a Rosenberg Ariza de Bogotá, Colombia, que ha trabajado mucho sobre derecho indígena y sobre los problemas que tiene, no solamente en su aplicación, sino también en su texto, la Constitución colombiana del año 91, que fue presentada como modelo, pero que después en la práctica, bueno, tuvimos a Uribe, tuvimos, en fin, lo que tenemos ahora, etc. O también a Alejandro Rosillo Martínez de México, que es el que editó este libro de Sánchez Rubio. Bueno, estos autores, como yo les decía, adhieren a la idea del pluralismo jurídico, que es por necesidad intercultural. Consideran que el derecho no es algo establecido de una vez y para siempre, sino que es una mediación social para proyectos históricos y políticos. Es decir, lo que el derecho dice, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo que el derecho habilita o prohíbe, está inevitablemente ligado a los contextos culturales, históricos y sociales. Debemos a estos integrantes de la escuela, de la Escuela de Sevilla, la idea histórica y dinámica de pensar los derechos humanos como procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha cultural, social, institucional, normativa, por las plurales formas de entender y practicar la dignidad humana. Vale decir, una comprensión relacional de los derechos humanos, puesto que estos se verifican en los vínculos y no solo como el sesgo jurídico lo hace, desde un paradigma posviolatorio, casuista, individualista y normativista. Ellos piensan, ¿no?, que los derechos son el resultado de las luchas por reconocimiento de los bienes sociales. Finalmente, por supuesto, como resultado, aparecen en el marco de estos procesos históricos, sociales y culturales las normas y las instituciones como un nivel más condensado y más coagulado de estos procesos. Pero siempre son procesos y siempre están abiertos. Es decir, esa idea que tienen los juristas argentinos, sobre todo, de que la Constitución tiene cláusulas pétreas, miren, eso no va, eso no nos permite progresar. Eso no nos permite progresar, ¿en qué sentido? No hablo en el sentido de la teoría del progreso. No nos permite ser mejores, no nos permite buscar caminos del buen vivir. Eso nos obtura, nos oprime realmente. Bueno, por tanto, entonces resulta lícito y obligante partir desde los derechos constituidos hacia derechos constituyentes en tanto reinterpretados, hacia nuevos derechos emergentes, reivindicar derechos todavía no objetivados jurídicamente, formas plurales de reconocer la multiplicidad de dimensiones de la dignidad humana. La naturaleza, los vivientes no humanos, las generaciones futuras y los saberes prácticos plurales de los diversos pueblos, para relacionarse con ellas, conforman, como dice Alejandro Medici, a quien ya nombré, un test de alteridad radical
ecológica e intercultural del poder constituyente popular, desde donde comenzará a juzgar la racionalidad reproductiva y a demandar las estrategias de transición post-extractivistas que concreten las innovaciones del reconocimiento también de la Pachamama y de los vivientes no humanos. Es decir, una interculturalidad ampliada. Ya no estamos pensando solamente en los pueblos, en sus luchas por reivindicaciones, sino que estamos también pensando en aquello que los sustenta y por lo cual los pueblos también luchan, indudablemente, ¿no? Bueno, hace unos 7 años contribuí en un libro que sacaron los mexicanos con un artículo que se llamaba Hacia una filosofía intercultural de la educación, enseñar derechos humanos en contextos neocoloniales. El artículo está disponible en internet, así que si ustedes quieren lo pueden bajar en algún momento. Justamente quería en ese artículo fundamentar desde un contexto nuestroamericano la posibilidad de educar en derechos humanos con una perspectiva intercultural. Y por lo tanto, frente al gran relato de los derechos humanos de raíz individualista, liberal e ilustrada, de inspiración europeo-norteamericana, tal como se despliega en los documentos del siglo XX, por supuesto, el texto mío propone una desconstrucción de ese relato, digo, no en los términos de estos juristas a los que acabo de citar, sino en términos indudablemente un poco más filosóficos. Entonces, no pretendí allí ni la desvalorización, ni la descalificación histórica, todo fue un momento de un proceso de posguerra interesante, por supuesto, y valioso, pero me parece que la desmitificación es el único, un espacio, o nos abre un espacio para esbozar un discurso alternativo, intercultural o eco-intercultural liberador. Bueno, estamos con poco tiempo, pero quiero señalar solamente una cosa. En coincidencia con ese relato oficial de los derechos humanos, sostengo, como también los amigos a los que he citado hace un rato, que el origen de tales derechos reside, obviamente, en la conciencia de la dignidad humana, pero no solamente en la conciencia de los individuos, sino también en la dignidad de los pueblos a los que las personas pertenecen y con los cuales se identifican, y la resistencia a la opresión subsecuente al sentimiento de vulneración de tal dignidad y la imposibilidad de llevar una vida que merezca el rótulo de humana bajo el imperio de tales condiciones de opresión, o la imposibilidad de vivir para todos los seres vivos bajo esas condiciones de opresión. Y no solamente tener un punto de vista subjetivo respecto de los derechos, sino también un punto de vista objetivo. Es decir, ¿qué pasa con esas instituciones? ¿Cómo, diríamos, liberan y cómo obturan a los seres humanos y a los seres vivos? ¿No? Justamente los juristas que pertenecen a la escuela de los derechos humanos, diríamos desde una perspectiva liberadora, no se ocupan tanto de los aspectos subjetivos, sino de los aspectos objetivos mismos. Por eso que casi todos ellos son constitucionalistas también, ¿no? Bueno, con Enrique Dussel, volviendo, se da una vía de indagación alternativa para pensar la vida y la dignidad humana no como un valor, fíjense, sino como la condición de posibilidad de los valores. Y se descubre principalmente desde su negación originaria, es decir, desde cuando no es reconocida, cuando es conculcada, cuando falta. La negación originaria operada por los diferentes sistemas de opresión, por el colonialismo, por el esclavismo, por el capitalismo, por el machismo, por
el androcentrismo, etc. Por lo tanto, se trata, lo mismo que dicen los juristas, se trata de, asuntos procesuales, no de algo que instauramos de una vez para siempre. Vuelvo a decir, eso, tiene un valor político, tiene un valor coyuntural político, pero, no es lo importante. Lo importante es que nosotros podamos estudiar justamente los contextos coloniales y poscoloniales para poder señalar en ellos las formas culturales específicas en las que se expresa la dignidad, incluidas las formas de resistencia a la opresión, y que las veamos también como movimiento por reclamos y por conquista de derechos. Siguiendo estas tradiciones de la filosofía de la liberación, el enfoque intercultural reconoce pragmáticamente el valor discursivo y normativo casi universal, de hecho, de los derechos humanos según las versiones vigentes, pero estima, igual que lo hace Dussel, igual que lo hacen este grupo de juristas, que estas no son definitivas y que aquellos no constituyen un corpus de principios inamovible y mucho menos sujeto a una interpretación homogénea. Precisamente la versión occidental de los derechos humanos que se ha impuesto en los organismos internacionales es la responsable de la existencia de versiones actuales y no tan actuales, que los convierten en el posibilitador democrático de la globalización neoliberal, o peor, en la justificación de la pretensión hegemónica del excepcionalismo norteamericano que como gendarme del mundo busca imponer su concepción de la libertad, su concepción de los derechos y su concepción de la democracia. Esto último yo lo escribí en el año 14, así que no tiene que ver de manera estricta con los sucesos actuales. Lo digo para que no se me malinterprete. Y la cuestión del excepcionalismo, eso es algo que viene casi en la genética de Estados Unidos. De manera que no estoy diciendo cosas raras, estoy diciendo cosas que se dicen poco, pero no son cosas raras. Muy bien. Al reconocer que todas las culturas de la humanidad son portadoras de diversas representaciones de la dignidad humana y de la dignidad de lo viviente y de los derechos, y que las declaraciones y documentos que los enuncian tienen carácter histórico y están atravesados por los intereses e ideologías de los que los plantearon en algún momento, se está diciendo que todavía quedan pendientes largos debates sobre su justa universalidad y muchos pasos para dar en la tarea crítica del desencubrimiento ecointercultural de las versiones occidentales vigentes con el objeto de lograr una reformulación abierta posterior. Por lo tanto, en la línea de una filosofía del concernimiento, como yo les decía, y del reconocimiento crítico, como en la de una ética heterónoma que lee la ética en clave intercultural, pueden pensarse los derechos humanos y en especial los derechos culturales y los de todos los seres vivos como derechos del otro, lo vuelvo a decir, derechos de la víctima, del olvidado, del expoliado, del asesinado, etc., derechos del otro universalmente obligantes. Dije ética heterónoma y también puedo decir política heterónoma, porque justamente la norma está impuesta por el otro. Heteros en griego significa otro. Después cómo se concilia esto con Kant y qué sé yo, ese es un tema para una discusión de clase de filosofía en la facultad. El
concepto de derechos ecoculturales parece adecuado, sobre todo para enfocar la atención en realidades tales como grupos humanos que viven en comunidades relativamente pequeñas y realizan en ellas actividades que no solo resultan sustentables para las propias comunidades, sino que generan sinergias positivas con los demás habitantes de ese medio. Habitantes quiere decir habitantes, seres vivos, ¿no? Creando entornos ecoculturales pluriformes de gran riqueza. Cuidado con esto, porque podríamos hablar de comunidades de pescadores, de comunidades de agricultores, pero también incluso podemos hablar hasta de comunidades que se dedican a actividades extractivas. Y esto tiene miga, como dicen los españoles. Dice, solamente se pensarían como lesivas para quienes las ejecutan y para el medio no humano, algunas, pero hay algunas formas de extractivismo que no están encaminadas al despojo o a la devastación, como son las grandes explotaciones mineras, petroleras, agrícolas, ganaderas, pesqueras, etc. Que tienen estas, las grandes, por supuesto, tienen su raíz en la razón instrumental capitalista, no cabe duda, pero hay otras lógicas extractivistas de grupos de campesinos y de indígenas que implican también relaciones de respeto y de justicia con el medio y que no tienden a su agotamiento, sino a su constante renovación. Esto, bueno, les cito un artículo de Milson Betancourt y Porto González del año 17, una revista brasileña, después si quieren se los mando. Hay muchísimos trabajos sobre el particular, pero digo, hay que tener cuidado cuando uno empieza a mirar hacia estas comunidades. Yo estoy hablando, si querés, de una revolución desde abajo. Es decir, no estoy pensando ni en las grandes proclamas ni en las grandes medidas, pero sí estoy pensando en la posibilidad de permitir que determinadas comunidades que han logrado, yo diría, niveles aceptables, positivos, de buen vivir, los sigan teniendo. Que no se vean obligadas, no que no cambien, no, para nada soy conservacionista, ni me gustaría participar en un grupo en el que le dijera, por ejemplo, a un grupo indígena o a un grupo de pescadores tradicionales o de campesinos cómo tiene que vivir. No, para nada. Es decir, estamos en un mundo intercomunicado, pero resulta que esa intercomunicación muchas veces es lesiva para estos grupos, ¿no? Esperen que sigo un poco y después seguimos la discusión. Entonces, por empezar, no estoy hablando en términos de generación de derechos. Ustedes saben que se habla de los derechos de primera generación, segunda, tercera, no. Eso, miren, eso fue un invento. Eso fue un invento de un director de UNESCO, creo yo. Se empezó a hablar de generaciones de derechos humanos. No, eso tiene que ver con la concepción que yo dije, no soy parte de esa concepción europeísta, evolucionista, en una idea de progreso lineal, universalista, etcétera, a la europea. Estos no son ni derechos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. No me importa. Simplemente quiero señalar esto otro. Por empezar, un tema que siempre queda medio sesgado. Los derechos culturales, y digo solo culturales, los derechos culturales son la pariente pobre de los derechos humanos. Hay ciertas, por supuesto, declaraciones y qué sé yo, pero siempre quedan relegados. De hecho,
Bueno, la Declaración de Friburgo, que es del 2008, es de un grupo particular. Es decir, después se lleva a la UNESCO, pero en realidad, nada. Es eso, es valiosa, pero es eso. Ahora, para entender lo que yo quiero expresar con la idea de derechos ecoculturales, desde el lugar de enunciación de la ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora, necesito entender un poco la noción de identidades ecoculturales. Cuando hablo de identidades tampoco hablo de algo fijo, de una vez para siempre, ahistórico, no. Tengo que ir más allá, por lo tanto, de la dicotomía moderna de naturaleza y cultura, y tengo que tratar entonces de pensar en determinadas formas, en determinadas situaciones, etc. Si yo tuviera con ustedes mucho tiempo, un seminario entero, entonces tendría que actuar en 3 pasos. Primero, trabajar una redefinición de la noción de cultura que habilite la posibilidad de ser interpretada de modo amplio como para superar la dicotomía moderna naturaleza-cultura. De acuerdo con esto, tengo que pensar una redefinición también de la idea de identidad cultural para terminar definiendo o redefiniendo qué son las identidades ecoculturales. Como nosotros vimos, la dicotomía naturaleza-cultura es uno de los rasgos constitutivos del mundo moderno, esta que se ha convertido en boomerang, como dice Dussel, para nosotros. Y ha sido muy estudiada. Entonces, como señalamos hace un rato, la consideración de ontologías alternativas, relacionales, a la ontología naturalista occidental moderna, adquiere un lugar importante y nos ayuda entonces a entender la cultura, por supuesto, de otra manera. Es decir, a entender el carácter histórico, complejo, conflictivo, dinámico de las culturas, la distinción posible entre culturas dominantes y dominadas, las situaciones de aculturación, inculturación, transculturación, las prácticas de resistencia, no como algo meramente propio de los seres humanos, sino algo que los seres humanos hacen en, con y como parte de un medio natural. Desde ese punto de vista, entonces, podemos hablar de identidades ecoculturales. A ver, para entendernos un poco, nos vamos a distinguir indudablemente de todas las formas filosóficas de considerar, como decíamos, la naturaleza propias de la modernidad, ya sean instrumentalistas o también conservacionistas o preservacionistas, porque todas ellas, eso Daniel lo sabe bien, todas ellas están enraizadas en la idea antropocéntrica del puesto eminente de los seres humanos en la escala de la naturaleza, ya sea porque han sido creados a imagen de Dios, según las 3 religiones del libro, los cristianos, los judíos y los maometanos, sea por la posesión de una capacidad cognitiva cualitativamente más refinada. Justamente, nosotros dijimos hace un rato que lo que nos distinguía era esa posibilidad de responsabilidad. No tanto, quienes han trabajado psicología animal saben la enorme variedad de la sensibilidad, la inteligencia animal. Yo no voy a hablar de eso ahora,
no me compete para nada, pero quiero decir esa división tajante, ¿no es cierto?, entre los seres humanos y los animales no existen. Y mire, si existe una división, está acá, está en esa capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de hacernos responsables por todos, de hacernos responsables en sentido positivo y también en el sentido negativo. Es decir, somos responsables por lo que está pasando y también podemos ser responsables por un futuro mejor o peor. Cada uno desde su lugar, obviamente, o desde donde puede. Entonces, al pronunciarnos contra todo antropocentrismo, reconocemos como diferencia justamente en los seres humanos la posibilidad de un conocimiento, de una sensibilidad y de una voluntad que nos habilita para asumirnos como responsables por la vida y por el buen vivir, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivientes. Entonces, propiciamos el reconocimiento legal como derechos intrínsecos e intangibles de los derechos de los seres vivos no humanos y de los derechos de la naturaleza en los niveles estatales, nacionales y en los internacionales. Pero, lo que a mí me está interesando hoy es que volvamos la mirada a modos de vida mejor integrados entre los seres humanos, los animales no humanos, las plantas y los seres no animados, que son propios de muchos pueblos originarios y de otras comunidades de América, y que esto nos permite, además, investigar formas de conocimiento, de expresión, de relación y de comunicación de los seres humanos entre sí, con los no humanos, de los seres no humanos entre sí y con los humanos, y lograr, yo diría, verdaderamente polílogos eco-interculturales más amplios. Para el esclarecimiento de la noción de identidad cultural o ecocultural, yo recurrí a una síntesis que la tengo que seguir trabajando y perfeccionando, lo digo, porque ustedes me van a ayudar a eso, hoy en el diálogo y en el futuro. A una síntesis que hicieron dos investigadores en un artículo que se publicó en el año 16. Estos dos investigadores son Mónica Pérez Marín y Sergio Cruz Hernández. Ellos se situaron, por supuesto, en su investigación más allá de la dicotomía entre naturaleza y cultura y llamaron la atención sobre el origen y la manifestación corporal, humana y no humana de este tipo de identidades. Es decir, nosotros a veces hablamos de identidad como de una manera un poco abstracta, ¿no? Cuando hablamos de identidades culturales, qué sé yo, sí, a veces nos referimos a formas objetivas de cultura, pero inmediatamente pensamos en significaciones, formas simbólicas, etc. De los cuerpos nos olvidamos siempre. Ese es el lastre occidental, por supuesto. Lo primero que hacemos es no pensar en el cuerpo, en esa gran razón de la que hablaba Nietzsche ya. Entonces, ellos, en cambio, siguen algunos lineamientos de un ecofenomenólogo norteamericano que a mí no me gusta del todo porque, para mi modo de ver, todavía es muy del norte y muy individualista, que es David Abram, que fue un gran estudioso de la obra de Merleau-Ponty y de su fenomenología de la percepción, justamente. Entonces ellos definen identidad ecocultural de la siguiente manera. Por identidad ecocultural entendemos, o por identidades ecoculturales entendemos las interacciones materiales y simbólicas que se presentan fundamentalmente a modo de percepciones entre seres humanos y no humanos
en un contexto situado e históricamente permeado por condiciones de desigualdad y desequilibrio. Fíjense que acá no hay nada semejante a un estado idílico, no. Pero sin embargo, a lo que se hace referencia es a la constitución, efectivamente, de algo así, para llamarlo en términos más biológicos, como un nicho ecológico compuesto de seres humanos, seres no humanos vivos y seres no vivientes que se intercambian, y el intercambio entre los seres vivos se da, por supuesto, a nivel de la percepción. Si nosotros estudiamos los fenómenos perceptivos, por supuesto, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, es un campo inmenso, sumamente rico, donde no se da solamente lo que reducimos a veces a experiencia sensible, sino que eso es realmente muy, muy amplio. A mí me interesó esta definición no solamente porque recurre a la noción de interacción, que denota, por supuesto, la participación de más de un agente, es decir, agentes humanos, agentes no humanos, sino porque trabaja sobre un componente cognitivo y volitivo complejo que es igualmente atributo de seres humanos y de seres no humanos. Es decir, en este sentido, la noción se completa con la información de que tales interacciones afectan de manera recíproca tanto al estado físico, material de los individuos que interactúan, como al sentido y al significado de la acción misma. Desde mi punto de vista, entonces, el concepto de derechos ecoculturales, es decir, el derecho de estas identidades a existir, yo diría, no quiero hablar ni del término preservación ni conservación, simplemente a existir, parece adecuado para rotular un derecho emergente que garantice la existencia de aquellas comunidades integradas por seres humanos y otros vivientes y no vivientes que han logrado identidades ecoculturales positivas, es decir, formas de buen vivir con las que se identifican y por lo tanto se reconocen en ellas y aspiran a que el resto de la sociedad las respete. En algunos estudios se encuentra la denominación de derechos bioculturales. Incluso la hacen desde una perspectiva intercultural. Se denominan, o ellos denominan, derechos bioculturales, por ejemplo, Rodríguez y Morales, aquellos derechos que conectan las comunidades, la tierra y sus ecosistemas a través de los derechos territoriales de propiedad tradicional. Estos derechos bioculturales conciliarían los derechos de la naturaleza con los derechos de los pueblos y las comunidades a gestionar su territorio de manera sostenible. Pero se haría hincapié en eso exclusivamente, que es una parte importante, pero es una parte. Yo comparto, pero prefiero la denominación de derechos ecoculturales, sobre todo si atiendo a una etimología del neologismo ecocultural. El neologismo proviene de un prefijo de origen griego, eco, que evoca el término griego oikos, que es la casa o la morada, y en una mirada actual connota, por supuesto, la tierra, la casa común. Y de un segundo elemento, culturales, que en realidad deriva del latín cultura, que puede ser traducido como cultivo o cuidado. Entonces, cuando se habla de derechos ecoculturales, se apela al derecho a un buen vivir en plenitud
en el cuidado de la casa común y de las comunidades vivientes que la habitan y a la consiguiente responsabilidad por su vigencia. Para mí, la inclusión de los derechos ecoculturales en el horizonte de los derechos humanos como una forma de derecho emergente y alternativo convoca también a una nueva consideración de la justicia. En palabras del filósofo chileno Ricardo Salas Astrain, de quien ya hablé, esta justicia, concebida ahora como una justicia eco-intercultural y contextual, no es válida solamente para los seres humanos, sino también para todos los seres vivos. Vale decir, tales formas de derecho alternativo han de posibilitar el avance, cito a Salas, en el proceso de justificación de derechos por parte de todos los actores y pueblos involucrados. Fin de la cita y fin, por ahora, de mi conferencia.